Hola. Ahora estamos en la Rambla de Barcelona, uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, pero no vamos a contar la historia de la Rambla como tal, sino que queremos contar sobre un momento en particular en que la Rambla se va a convertir en un escenario más de la Guerra Civil Española. Además, esta historia va a estar narrada por uno de los escritores más importantes de la literatura inglesa, George Orwell. Como en este video vamos a estar hablando de la Guerra Civil Española, no vamos a entrar en mucha profundidad en el tema. Para esto tenemos una experiencia online que es sobre los carteles de la Guerra Civil Española. Entonces, de todas maneras, para que se hagan una idea un poco de cómo es esta experiencia, en el video vamos a utilizar todo el tiempo pues esos carteles de propaganda, un poco para ambientar todo lo que vamos contando, y ya saben que toda la información la vamos a dejar en la caja de descripciones. George Orwell era un escritor británico, en la actualidad reconocido como una de las voces más brillantes en contra de los totalitarismos, por obras como La rebelión en la granja y 1984. Orwell llega a Barcelona entonces con 33 años, justo en el contexto de la Guerra Civil, y producto de esta experiencia nos va a quedar el libro Homenaje a Cataluña, un libro que miren, les recomendamos muchísimo leer, porque bueno, si este tema de por sí ya es interesante, pues imagínense ahora el viejo George contándole todo así con lujo de detalles. Es un excelente libro. Orwell nos llega a Barcelona literalmente como un brigadista internacional, pues sabemos que él viene a la ciudad a escribir un par de artículos periodísticos. Lo que pasa es que en un punto, pues Orwell dice que se siente un poco contagiado por todo este ambiente revolucionario que se estaba viviendo en la ciudad. Y es en este punto cuando toma la decisión de unirse a las milicias del PUM, que era el Partido Obrero de Unificación Marxista. Y bueno, no es porque Orwell fuera pues un marxista de línea no estalinista, no. En realidad Orwell decía que no conocía muy bien las diferencias entre los partidos españoles, no hablaba ni siquiera el idioma, o sea, yo creo que ni siquiera hubiera sido capaz de pronunciar Partido Obrero de Unificación Marxista. Lo que pasó fue que él llegó con las credenciales del Partido Laborista Independiente y no con las del Partido Comunista, y por eso al final no se puede unir a las brigadas internacionales y termina un poco de rebote en el PUM. Parece ser que Orwell se deja llevar por este ambiente revolucionario que se sentía en la ciudad. Dice que por primera vez en su vida encontraba un lugar donde la clase trabajadora llevaba las riendas de la ciudad, que todos los edificios estaban en manos de los trabajadores y nadie decía señor o don, sino que todos se trataban de camaradas. Parecía incluso que las clases adineradas habían dejado de existir. Sobre las ruinas de la burocracia se alza la labor febril de los sindicatos obreros. Y estas primeras impresiones, todos estos relatos, no son nada más que el reflejo pues de todo el proceso revolucionario que se estaba viviendo en Barcelona durante los primeros meses de la guerra. Y aquí nuevamente vamos a tener que poner un poco de contexto, porque durante el alzamiento militar, las fuerzas de orden público que se mantienen leales a la República se organizan y preparan pues, lo que va a ser toda la resistencia de la ciudad contra el alzamiento. Pero en este proceso va a ser también fundamental el apoyo de las milicias obreras que rápidamente se lanzan a la calle, organizan barricadas y van a controlar algunos puntos claves de la ciudad. Y al final este elemento pues, lo que hace es que va a contribuir nuevamente en la balanza y va a generar pues, que en una ciudad como Barcelona finalmente el golpe militar fracase. De todas maneras, esta participación de las milicias no se queda únicamente al comienzo de la guerra. Es muy interesante ver cómo en el caso de Barcelona, pues todo este apoyo de las milicias va a generar como pues, un cambio en todo el reparto político bueno, del gobierno de la ciudad. Pensemos que algunas ideologías un poco revolucionarias, estoy hablando del anarcosindicalismo y estoy hablando del comunismo libertario, hasta el momento habían estado totalmente relegados del poder. Entonces, a partir de esto, pues va a haber un cambio y no solamente van a ser incluidos en el gobierno, sino que a partir de aquí pues van a empezar a participar en muchas de las decisiones y la política de la ciudad. Entonces, es todo este proceso revolucionario del que está hablando George Orwell y que tanto lo está impactando, porque vamos a ver que al comienzo de la guerra, pues gran parte de la economía de la ciudad va a quedar en manos de los obreros. De hecho, las industrias quedaron totalmente colectivizadas, el campo también, las tierras fueron expropiadas y casos como hoteles, restaurantes, incluso las peluquerías también estaban entonces colectivizadas. Y tengan en cuenta que todo esto mientras la guerra seguía en marcha. De todas maneras, Orwell pues tampoco es que se quede describiendo todo este proceso revolucionario en la ciudad, porque bueno, estábamos en medio de una guerra, entonces lo que pasa con Orwell es que lo envían al frente de Aragón, él va a pelear entonces con las milicias del PUM,
Y a partir de aquí, pues uno en el libro pues espera un poco que ya empiece como la acción, las aventuras, que empiecen ya los enfrentamientos, pero no, es totalmente lo contrario. George Orwell pues está aburrido la mayoría del tiempo, se queja mucho del frío, de que no tiene municiones, de que no tiene alimentos. Incluso aquí hay una anécdota muy divertida porque Orwell decía que las municiones que tenían eran un desastre. Incluso cuenta una historia en particular de las granadas, que bueno, las granadas siempre tienen una tirita que uno, pues es como el seguro de la granada, y apenas quitabas el seguro tenías que lanzarlo lo más rápido posible porque si no te terminaba estallando encima. Él decía que las granadas mataban tanto al enemigo como a la persona que las estaba lanzando, y por eso decía pues que eran como imparciales las granadas en esta guerra. Pero bueno, Orwell se la pasó de esta manera un par de meses, un poco aburrido, por lo que él regresa entonces en abril a Barcelona porque su verdadero interés era unirse a las brigadas internacionales. Él quería pelear en el frente de Madrid porque él pensaba pues que ahí era donde estaba toda la acción. Pero bueno, estos eran los planes de Orwell porque una vez llega a la ciudad pues se da cuenta, se percata que todo este ambiente revolucionario del que él venía tanto hablando pues había cambiado radicalmente. A medida que se va desarrollando la guerra, todo este movimiento revolucionario que se estaba poniendo en marcha en Cataluña ya no es visto con tan buenos ojos. El gobierno republicano estaba totalmente sobrepasado por los acontecimientos y llega un punto en el que necesitaban recuperar un poco el control de la ciudad. Ya desde abril se empezaba a sentir un ambiente un poco tenso en la ciudad, habían habido incluso algunos enfrentamientos entre las instituciones republicanas y las milicias obreras. Pero bueno, para simplificar muchísimo, tengamos en cuenta que habían como dos bandos en la ciudad. Por un lado teníamos pues el gobierno republicano junto con el Partido Comunista Español, que pensaba que pues digamos que este no era el mejor momento para llevar a cabo una revolución, teniendo en cuenta que además durante todos estos sucesos el Ejército Nacional seguía avanzando, seguía ganando mucho terreno. Entonces digamos que todas las energías se tenían que concentrar en un solo objetivo, que era ganar la guerra. Y luego teníamos entonces a los anarquistas, que eran básicamente la CNT, y a los del PUM, que eran las milicias de George Orwell, convencidos de que aquí lo más importante era llevar a cabo la revolución. De hecho, ellos pensaban que todo este conflicto que estaba teniendo lugar en España no era una guerra civil, sino que era una lucha entre clases. Entonces, casi que llevando a cabo la revolución, pues esta era la única forma entonces de ganar la guerra. Entonces, teníamos estas dos posturas en la ciudad y pues digamos que las relaciones cada vez estaban más tensas. De hecho, sobre esta cuestión, pues siempre hay una anécdota muy surrealista que se cuenta, y es que estaban próximos a celebrar el 1 de mayo y al final estaba tan tensa la situación en la ciudad que tienen que cancelar todas las celebraciones porque estaban seguros pues que esto iba a terminar en enfrentamientos. Y piensen ustedes que mientras toda la Europa de izquierda se estaba celebrando el 1 de mayo, Barcelona, que era la única ciudad en la que se estaba llevando a cabo un proceso revolucionario, pues va a ser la única ciudad que no lo va a celebrar. O sea, así estaban las cosas. Por más de que estuvieran entonces tratando de apaciguar un poco los ánimos en la ciudad, pues esto al final les dura poco, porque el 3 de mayo empieza justamente un enfrentamiento entre estas dos facciones, digamos una pequeña guerra civil dentro de la guerra civil que bueno, es conocida como las Jornadas de Mayo. Y recuerden que George Orwell acaba de regresar a la ciudad, por lo tanto pues nos va a quedar un relato nuevamente con lujo de detalles de todo lo que estaba pasando. Parece que los altercados habían empezado porque el gobierno quería recuperar pues el control del edificio de la Telefónica, que bueno, en esta época pues era el gran medio de comunicación y estaba en manos de anarquistas desde el comienzo de la guerra. George Orwell, que está un poco más abajo, en la Rambla, se empieza a escuchar todos los disparos, sale corriendo, se reúne con las personas del PUM, le comentan a él que era todo lo que estaba pasando y le designan entonces la defensa de la sede del partido. Lo que hace Orwell es que cruza la calle y en un pequeño observatorio con dos cúpulas gemelas que había en el antiguo teatro Poliorama, se planta con su fusil para evitar que cualquier persona entrara a la sede. Estuvo encerrado durante 3 días y 3 noches y bueno, a pesar de la tensión y de que por un momento la Rambla se había convertido en un escenario más de la guerra, pues George Orwell en realidad lo recuerda como uno de los momentos más aburridos de su vida. Las jornadas terminan entonces el 8 de mayo y bueno, un poco a nivel político la consecuencia va a ser que tenemos ya la consolidación del gobierno republicano junto con los comunistas, mientras que los anarquistas van a ser expulsados del gobierno y un partido como el PUM va a ser totalmente ilegalizado. Incluso en un punto de la guerra los empiezan a tildar de fascistas encubierto y muchos de sus líderes van a terminar desaparecidos, incluso otros asesinados.
Sabemos también que todo esto pues tuvo un efecto dramático en Orwell, porque bueno, a partir de aquí se borra pues toda esta imagen de la Barcelona obrera, ¿no? De hecho, en un punto llega a culpar a los comunistas de haber detenido toda la revolución que se estaba dando en la ciudad. A partir de ahora, los relatos sobre Barcelona pues son de una ciudad con miedo, con muchas sospechas, periódicos censurados y las cárceles totalmente abarrotadas. George Orwell pues llega a estar en el frente de Aragón en una última ocasión, pero en esta oportunidad recibe una herida de bala en la garganta, por lo tanto pues le toca volver nuevamente a la ciudad de Barcelona. Pero de esta última estadía pues ya la situación ha cambiado radicalmente. Orwell dice que por más de que fuera escritor, extranjero, pues al final él había sido un militante del PUM, por lo cual su vida ya empezaba a correr peligro. Entonces, a partir de aquí, la estadía de Orwell en Barcelona es un poco extraña, porque decía que durante el día se la pasaba como un guirimás, o sea, iba incluso a comer a los mejores restaurantes, en cambio que en la noche llegó incluso a dormir en la calle como si fuera un fugitivo. Y por esto es que George Orwell, pues al final, el 23 de junio de 1937, huye de Barcelona, y hasta aquí pues toda la historia de George Orwell, la Rambla y la Guerra Civil Española. Pero bueno amigos, esto es todo por hoy, hasta aquí el video. No se olviden de darle un like si les gustó, suscribirse, que es muy importante, y también en la parte de comentarios nos pueden dejar sus impresiones, qué tal les parecieron todos estos carteles de la Guerra Civil Española. Ya saben, además que estamos haciendo una pequeña conferencia online, y al final pues bueno, si se animan tienen también toda la información en la caja de comentarios. Hasta la próxima y adiós, 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 adiós.